La nueva normativa 2026 ha llegado acompañada por una gran polémica con los motores. Pero todo lo que creas saber sobre esta laguna del reglamento podría estar completamente equivocado. Y no porque no exista esta laguna, porque sí que la hay, sino porque Mercedes y seguramente Red Bull están haciendo algo brillante para esquivar la normativa. Otros equipos ya se han quejado y la FIA lo está discutiendo. Pero el problema es que todo esto es mucho más complejo de lo que se está contando. El desarrollo técnico y la ingeniería que hay detrás es absolutamente salvaje, desde llevar al límite la ciencia de materiales hasta imprimir pistones en 3D con geometrías que hasta hace pocos años habría sido absolutamente imposible de fabricar. Y todo esto empieza con una pequeña línea casi escondida dentro del reglamento técnico de 2026. En este reglamento, la FIA introduce una reducción en el ratio de compresión máximo permitido en los motores. No te preocupes si no entiendes esto de qué es la compresión, porque te voy a explicar muy sencillo. En 2026 se pasa de una relación de compresión de 18:1 a 16:1. Y aunque 16:1 sigue siendo una cifra impresionante, porque para ponerlo en contexto, un superdeportivo moderno puede funcionar con un ratio de compresión de unos 9:1. Pero para los equipos de Fórmula 1 esto supone un paso atrás. Menos compresión significa, en principio, menos rendimiento del motor. Y aquí es importante aclarar de qué tipo de compresión estamos hablando, porque no todas las compresiones son iguales. En este caso, el reglamento se refiere a la llamada compresión geométrica, y esta distinción es clave para entender qué es lo que va a suceder después. Yendo a lo más básico, un motor de combustión puede ser de 2 o de 4 tiempos. Siempre tiene 4 fases: admisión, compresión, explosión y escape. El motor de un Fórmula 1 es de 4 tiempos, por eficiencia, entre otras cosas. Así que tenemos una fase en la que se abre la válvula de admisión y el cilindro pasa del punto muerto superior al punto muerto inferior, que es la fase de admisión. Una vez has conseguido meter todo el aire que necesitas dentro del cilindro o la mezcla de aire y combustible en motores que no son diésel, luego tienes otra fase en la que el pistón pasa del punto muerto inferior al punto muerto superior de nuevo, con las válvulas completamente cerradas. Por lo tanto, todo el contenido del cilindro se comprime al máximo posible. Para entender qué es la compresión geométrica, imagina un cilindro como si fuese una jeringuilla. Cuando el pistón está completamente bajo, el punto más bajo de su recorrido, el cilindro contiene su volumen máximo. Pero si tapo la salida con un émbolo y cuando el pistón sube hasta arriba del todo, aún queda un pequeño espacio encima de él. Ese es el volumen mínimo. El ratio de compresión geométrica es simplemente la relación entre esos dos volúmenes. Por último, se produce la explosión que vuelve a llevar el cilindro del punto muerto superior al punto muerto inferior, se abre la válvula de escape y vuelve a subir el cilindro sacando todos los gases de la combustión. Pero esa es en segunda fase la que nos interesa en este caso. Cuando el pistón está en el punto muerto inferior, el volumen que tienes es todo este, mientras que cuando sube al punto muerto superior es un volumen mucho más reducido. La diferencia de ambos es lo que se llama volumen barrido. Así que cuando hablamos de un ratio de compresión 16:1, lo que estamos diciendo literalmente es que la mezcla de aire y combustible se comprime desde un volumen de 16 partes hasta un volumen de una sola parte. Y la palabra clave aquí es geométrica, porque ese número está definido únicamente por las dimensiones físicas del motor, el diámetro del cilindro, la carrera del pistón y la forma de la cámara de combustión. Es un valor que está grabado en el metal, está integrado completamente en el hardware del motor y en teoría no se puede cambiar con mapas, softwares o ajustes electrónicos. Y esto es importante porque cuanto mayor es el ratio de compresión, mayor es la eficiencia del motor y mayor es la potencia que se puede extraer de cada explosión. El problema es que existe un límite físico. Si comprimes demasiado la mezcla de aire y combustible, esta se calienta tanto durante la compresión que puede empezar a arder antes de que salte la chispa de la bujía. Eso es lo que se conoce como detonación o knock, y es básicamente el motor diciéndote que has cruzado la línea. Este es uno de los motivos por los que la FIA decidió reducir el ratio de compresión para 2026. Los equipos estaban gastando miles de euros intentando que los motores sobrevivieran a ratios de compresión cada vez más altos. Así que sobre el papel la lógica es sencilla para la FIA: menos compresión, menos estrés y motores más controlados. Pero esto es la Fórmula 1 y aquí nunca nada es tan simple.
Dejadme que haga una breve intervención aquí, y es que para quienes os gusta este tipo de contenido educativo y de entretenimiento, he creado una newsletter completamente gratuita en la que os compartiré cada semana detalles ocultos, reflexiones y recomendaciones de contenido de valor. Y va a ser 100% gratuita siempre, así que tenéis el QR para suscribiros y también podéis encontrar el enlace en el comentario fijado. Seguimos con el vídeo. Hasta ahora el ratio de compresión geométrica siempre se ha medido con el motor parado a temperatura ambiente, que se considera de 20 grados centígrados. Pero un motor de Fórmula 1 no compite ni parado ni a 20 grados, compite girando a más de 10.000 revoluciones por minuto y funcionando a temperaturas extremas. Y aquí entra un detalle que mucha gente pasa por alto. Ninguna pieza, independientemente del material del que está hecha, es completamente rígida ni completamente estable desde el punto de vista térmico. Todos los materiales se expanden cuando se calientan. Esto no es algo nuevo ni específico de los motores de 2026. Los pistones actuales, que ya no son de aluminio sino de aceros especiales, están formados por una estructura cristalina, átomos de hierro combinados con carbono y otros elementos de aleación, organizados en una red regular. Incluso a temperatura ambiente, estos átomos ya vibran ligeramente alrededor de su posición. Cuando se calor, se añade energía. Esas vibraciones aumentan, la distancia entre los átomos crece y, como resultado, esta pieza se expande. Es lo que se conoce como dilatación térmica. Cada aleación de acero tiene su propio coeficiente de expansión térmica, es decir, cuánto crece entre determinadas temperaturas, pero todas se mueven en rangos relativamente similares. Las dimensiones básicas de los motores V6 de 1,6 litros de Fórmula 1, como el diámetro del cilindro, la carrera del pistón o la longitud de la biela, están estrictamente fijadas por el reglamento. Esto significa que es relativamente fácil estimar el volumen de la cámara de combustión y por tanto calcular cuánto tendría que crecer un pistón para aumentar el ratio de compresión de forma significativa. Y ahí la pregunta lógica es, ¿pueden los equipos jugar con los materiales para conseguirlo? La respuesta corta es que no. Todos los equipos utilizan aceros de la más alta calidad, y de hecho el reglamento exige explícitamente el uso de determinados tipos de acero. Tras analizarlo un poco, lo máximo que un pistón de este tipo puede crecer de forma realista está entre 0,1 y 0,2 milímetros. Para que os hagáis una idea, es igual al espesor de un folio normal. Así que ni de lejos es suficiente para pasar de un ratio de compresión 16:1 a uno 18:1. Para eso haría falta aproximadamente medio milímetro de crecimiento del material. Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse realmente interesante. En los últimos años, los fabricantes de motores de Fórmula 1 han empezado a utilizar de forma habitual los pistones impresos en 3D. Honda es el único que lo llegó a admitir públicamente alrededor de 2018, pero es un secreto a voces dentro del paddock. No estamos hablando de imprimir piezas de plástico, estamos hablando de imprimir piezas metálicas sólidas capa a capa utilizando láseres de alta potencia y materiales que van desde el aluminio hasta el titanio o aceros. Durante décadas los ingenieros estaban limitados a lo que se conoce como fabricación sustractiva, es decir, a partir de un bloque de material eliminar todo lo que sobra hasta llegar a la pieza buscada. Si una herramienta no podía llegar a una geometría concreta, esa geometría simplemente no se podía fabricar. La fabricación aditiva cambia completamente este paradigma. Permite crear estructuras internas complejas, cavidades ocultas dentro de una pieza, geometrías casi orgánicas e incluso zonas con distintas densidades de material dentro del mismo componente. El proceso más utilizado se llama Laser Power Bed Fusion. En él, láseres de alta potencia funden polvo metálico capa a capa dentro de una atmósfera de gas inerte, hasta que la pieza completa emerge. En los primeros años, la calidad de estas piezas era realmente irregular y su uso se limitaba a componentes poco críticos. Desde luego, no a piezas sometidas a cargas extremas como los pistones, por ejemplo. Para ponerlo en contexto, a 12.000 revoluciones por minuto, un pistón de Fórmula 1 está sometido a aceleraciones superiores a los 5.000 Gs. Esto significa que un pistón que pesa unos 350 gramos más o menos, se comporta como si pesara más de media tonelada. Sin embargo, con los avances en materiales y en la propia tecnología de impresión, hoy en día las piezas impresas en 3D pueden utilizarse prácticamente en cualquier aplicación donde antes se utilizaría una pieza mecanizada tradicionalmente.
Esto abre la puerta a una idea muy tentadora. Si tienes el control total sobre la estructura interna del pistón, ¿y si pudieras diseñarlo de forma que el calor de la combustión se canalizara hacia zonas muy concretas? ¿Y si eso permitiera que el pistón se expandiera un poco más de lo que lo haría si fuese simplemente un bloque sólido de acero? Quizás así se podría ganar unas décimas del milímetro extra y acercarse así al medio milímetro tan buscado. El problema es que esta idea por sí sola no funciona, porque el pistón no es la única pieza del motor que se expande cuando se calienta. Todas las demás piezas metálicas también lo hacen, y peor aún, el bloque y la culata del motor están fabricados en aluminio, que es un material que se expande a un mayor ritmo que el acero. Así que aunque el pistón crezca un poco, el cilindro en el que se mueve también crece. El resultado final es que el ratio de compresión en frío se mantiene prácticamente igual o incluso puede reducirse ligeramente. Para que esta estrategia funcionara, sería necesario impedir que el resto del motor se expandiera, o al menos compensar esa expansión de alguna manera. Y aquí es donde los ingenieros de motores, que por naturaleza disfrutan de este tipo de retos, han empezado a proponer ideas realmente creativas, desde juntas de culata diseñadas para absorber la expansión del bloque, hasta camisas del cilindro con secciones elásticas en la parte interior por las que el pistón se desplaza. Así que para ganar esos 2 puntos de ratio de compresión haría falta alrededor de medio milímetro y no hay ninguna manera de conseguirlo únicamente jugando con la expansión térmica por muy sofisticado que sea el diseño. Así que tiene que haber otro mecanismo en juego. Y aquí entra en escena algo que a menudo se olvida. Todo en un motor se estira y se comprime cuando está en funcionamiento. Cuanto más rápido gira y mayores son las fuerzas involucradas, más se manifiestan estos efectos. Las bielas de un motor de Fórmula 1 están forjadas a partir de titanio macizo y son increíblemente resistentes, pero incluso ellas, cuando se someten a fuerzas extremas, se estiran ligeramente. Por eso todos los motores, incluidos los de calle, se diseñan con cierta holgura extra entre el pistón y la cámara de combustión, para acomodar ese estiramiento que sucede. De hecho, se pueden observar estiramientos en la biela de alrededor de 0,2 milímetros de manera relativamente normal en los motores de Fórmula 1. Y en teoría nada impide diseñar una biela que se estire un poco más de lo habitual sin comprometer su rigidez estructural. Si se pudiera maximizar ese estiramiento de forma controlada, de repente empezarías a acercarte a ese medio milímetro que te permitiría pasar de un ratio de compresión 16 a uno más cercano al 18,1 que buscamos. Y en ese punto la idea deja de sonar a conspiración y empieza a parecer una posibilidad técnica real. Pero aún así puede que esto no sea todo. Existen otras posibilidades que van más allá de jugar con el pistón y la biela. Una de ellas es la compresión dinámica. A diferencia de la compresión geométrica, la compresión dinámica es el ratio real que ve el motor una vez se tiene en cuenta que las válvulas necesitan abrirse y cerrarse para permitir la entrada de aire y la salida de los gases de escape. Si estas válvulas pudiesen abrirse y cerrarse de forma instantánea, la compresión dinámica sería exactamente igual a la geométrica. Pero en la realidad esto no ocurre, porque hay retardos, hay pérdidas, hay fugas. Pero jugando con estas pérdidas se pueden reducir las llamadas pérdidas por bombeo, es decir, la energía que el motor consume simplemente moviendo aire. Esto es especialmente importante en la Fórmula 1 moderna, donde existen límites muy estrictos en el flujo de combustible y la eficiencia es clave. Y este tipo de funcionamiento se conoce como ciclo Miller. En los coches de calle se consigue gracias a la distribución variable, que permite cerrar la válvula de admisión más tarde o más temprano según se busque eficiencia o potencia. El problema es que en la Fórmula 1 la distribución variable está prohibida. Pero, ¿y si se pudiera replicar parte de ese efecto sin romper el reglamento? ¿Y si se pudiera introducir algún tipo de flexibilidad controlada en el tren de válvulas? En un motor de Fórmula 1, las válvulas se abren y se cierran mediante árboles de levas accionados por engranajes directamente desde el cigüeñal. El sistema siempre incorpora amortiguadores para evitar vibraciones destructivas. En teoría, estos amortiguadores podrían diseñarse para permitir ligeros cambios en el calado a determinados regímenes. Probablemente no, sería extremadamente complicado y difícil de hacer fiable, pero es una idea más dentro de las decenas e incluso cientos de conceptos que los ingenieros de Fórmula 1 habrán explorado durante el desarrollo de estos motores. Algunos de ellos sin duda habrán acabado convirtiéndose en soluciones reales. Así que
¿Han encontrado Mercedes o Red Bull alguna forma ingeniosa de aumentar el ratio de compresión real en 2026? Casi con total seguridad, sí. Pero también es casi seguro que no se trata de un único truco sencillo. Es el resultado del efecto acumulativo de muchas pequeñas ideas brillantes y cuidadosamente integradas en el motor. Y para los fabricantes que se están quejando y acusando de la trampa, la realidad es bastante clara. No están enfadados porque sea algo ilegal. Están enfadados porque esa idea brillante no se les ocurrió a ellos primero, o no supieron hacerla funcionar. Y están intentando que la FIA intervenga para no quedar ellos en evidencia. Si te ha gustado este vídeo, estoy seguro de que te interesará ver este análisis donde comparo los nuevos Fórmula 1 con el Fórmula E Gen 4 que va a debutar en 2026. Gracias por ver este vídeo, asegúrate de suscribirte y nos vemos en el próximo.